Y naturalmente por nuestro compañero Miguel Saleri esta invitación. Agradezco también, por supuesto, estas palabras introductorias de yo diría compañero y correligionario en la lucha por la democracia, que es Rafael Pascual. Naturalmente a mi amigo Chicho Basile y desde ya a todos ustedes. Cuando Luis, que fue, me invitó para participar de la presentación de este libro, además del honor que significaba, no pude menos que preguntarle, bueno, pero ¿de qué querés que hable? Entonces, él me contestó que le interesaba que yo tocara un poco el tema de la cuestión de la comunidad en la doctrina social de la Iglesia y en el pensamiento de Perón. Algo de esto vamos a decir desde ya en muy poco tiempo, porque este tema no da para un ratito, sino seguramente para un seminario. Siempre se dijo que la familia es la célula básica de la sociedad y por lo tanto también se dijo muchas veces que el municipio es la célula básica de la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque en el municipio, resulta obvio decirlo, es donde será el primer vínculo entre el Estado y la sociedad. Lo dijo recién Miguel en esa exposición. En Atenas, que fue la cuna de la filosofía occidental, la cuna de la política, y como si fuera poco, la cuna de la democracia, era precisamente el lugar donde se dio la experiencia de lo local, de democracia directa, de participación directa del ciudadano en la vida pública, que es algo así como el modelo del municipio en otras épocas de la historia. De ahí la palabra polis, precisamente, y naturalmente el tema del ágora que he mencionado. Pero también en nuestra historia, en la historia de Hispanoamérica, de España y de la Argentina, la democracia empezó con algo que se llamó cabildos. Y efectivamente fueron los cabildos la cuna de nuestra independencia y nuestra democracia. Hablar del 25 de mayo de la primera junta es hablar del Cabildo de Buenos Aires y así sucesivamente, y no solo en la Argentina, sino en toda América Hispana. Y en España, particularmente en la lucha contra la invasión napoleónica, por ejemplo. Esto hace que la idea de comunidad esté íntimamente vinculada con lo local, porque es donde nos conocemos, donde nos tratamos, donde no somos una abstracción, sino que somos efectivamente un conjunto social consciente de una situación y un destino común. Algo que supera de lejos esta idea de el individualismo aislado, propia del liberalismo tradicional, y por supuesto la idea estatista y colectivista que suprime lo contrario, esto es la libertad del individuo. En 1949, en el Congreso Mundial de Filosofía de Mendoza, el entonces presidente Perón, en el discurso que dio origen a lo que después fue su libro maestro, Esto es la comunidad organizada, planteó precisamente esta idea de comunidad. Y más adelante, cuando definió sintéticamente cómo concebía él la comunidad organizada, decía: un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Estos tres elementos eran la conjunción que a juicio de Perón constituía la comunidad organizada. Y eso es verdad en 1949, lo era antes, lo es hoy y lo será siempre. Y eso nos sumerge de lleno precisamente en la problemática del municipio y el tema y el contenido del libro de hoy. Pero esto no fue solamente obra de la
hay que, en mi caso decirlo, de la genialidad profética y política de Perón. Fue, en todo caso, la traducción y la adaptación de algo que venía de mucho más atrás y que se vinculaba precisamente y principalmente con la doctrina social de la Iglesia. Básicamente, para decirlo en muy pocas palabras, en el poco tiempo que disponemos, con esa primera gran encíclica social del Papa León XIII, que fue la Rerum Novarum, 1891, un paréntesis, en latín, o en castellano mejor dicho, Rerum Novarum quiere decir acerca de las cosas nuevas. Gigantesco esfuerzo del Papa León XIII y de la Iglesia Católica de poner a la Iglesia a la altura de las circunstancias que en ese momento implicaban lo que era la segunda revolución industrial. Ahí fue donde apareció por primera vez, por ejemplo, escrita en un documento, una palabra que el peronismo hizo suya: justicia social. La primera vez que la palabra justicia social aparece escrita en un documento es en la Rerum Novarum. Obra, en este caso, la inclusión de ese término, hay que decirlo, de un sacerdote jesuita, Luigi Taparelli, que fue uno de los co-redactores de la encíclica, y que introdujo precisamente esa palabra porque él había desarrollado ese concepto en un libro anterior. 40 años después, otro papa, Pío XI, en una encíclica que precisamente se llama Cuadragésimos años, 40 años en relación a la Rerum Novarum, introduce en esta segunda gran encíclica social de la Iglesia Católica dos conceptos absolutamente fundamentales. El primero es el principio de subsidiariedad y el segundo es la idea de las asociaciones intermedias. Estos dos elementos centrales son los que confluyen en esta idea de Perón de la comunidad organizada, de un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. El principio de subsidiariedad establecía, dicho muy rápidamente, porque esto también da para otro seminario, que en principio las instancias superiores tienen que hacer solamente aquello que no son capaces o están en condiciones de hacer las instancias inferiores. Esto es que el Estado solamente tiene que ocuparse de aquello que la comunidad, el pueblo, no puede resolver por sí mismo, pero que a su vez, dentro del Estado, dentro de la pirámide del Estado, son primero las instituciones más próximas a la sociedad las que tienen que hacerse cargo de esos problemas. En términos de estructura constitucional de la Argentina, los municipios, las provincias, ahora habría que agregar también las regiones y la nación. Entonces, ahí, en estas dos encíclicas, está centrado el pensamiento y la idea de comunidad organizada que Perón desarrolla en el Congreso de Filosofía de Mendoza en abril de 1949, y está planteado también el centro de lo que podemos considerar la cuestión municipal. Pero la historia también evoluciona al calor de los avances técnicos, y entonces los conceptos doctrinarios van asumiendo también formas distintas a medida que se va avanzando las fuerzas productivas, los medios técnicos de la sociedad. Hoy, la gigantesca revolución de la ciencia y de la técnica que protagoniza la humanidad, que ha generado todo un proceso de horizontalización, por así decirlo, de crisis de los vértices, de incremento, por lo tanto, de la capacidad de los individuos y de las comunidades de expresarse por sí mismas, hacen que entonces aquello que en ese momento era incipiente, como la gestión local, el municipio, pase a ser algo de una enorme potencia, de una potencia infinitamente superior a la que tenían nuestros compatriotas de 1810, en cuanto a la capacidad de poder avanzar en la gestión de los propios problemas y de encarar su resolución. Por eso es que hay que decir que, si bien es cierto, los conceptos son distintos, son los mismos, perdón, lo cierto es que también las circunstancias son distintas, pero son distintas en el sentido de que son más propicias que antes aún para avanzar en la realización de esos objetivos. Porque hablar de esto hoy, en este mundo de lo que es, por así decirlo rápidamente, el mundo de las redes,
en un momento en el cual se habla tanto, y en parte con razón, o hecho con razón, de la crisis de representación política. Esto del municipio, esto de la descentralización, esto de la gestión local, habla de algo que es la profundización de la democracia, la forma de hacer una recreación de la vida democrática, de modo de que haya una relación más directa entre la política y el pueblo. Por eso es que me animaría a decir, para usar algún refrán no tan reciente, más bien un viejo refrán, aquello de que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. A veces pasa, y esto puede ser tal vez la situación de hoy de la Argentina, que por la crisis de lo de arriba, digamos, lo de arriba es todo, entonces cobra más importancia lo de abajo, cobra más vigor y cobra más necesidad, y hay más conciencia de esa necesidad. A mí me parece que eso es lo que está empezando a acontecer en la Argentina de esta etapa de nuestra política, de nuestra historia. Por eso es que en esta etapa, y vuelvo a decir, no como producto de una estrategia, no como producto de una concepción, sino también como producto de la propia crisis, el valor de lo local comienza a tener una revalorización y una posibilidad de realización mucho mayor que antes. Entre otras cosas porque lo de arriba, dicho mal y pronto, no da más. Es por eso que avanza la conciencia de lo que podemos llamar la municipalización, en el sentido de la importancia de lo local, la importancia de la participación de la sociedad, tanto del individuo como de las organizaciones sociales que son parte de ese tejido y que se expresan en primer lugar también en el municipio. Y si hay un lugar de la Argentina, y esto creo que se ha dicho, lo ha dicho Miguel muy bien, donde esa problemática se da, lo voy a decir metafóricamente, en Technicolor, o sea, a lo grande, es en la provincia de Buenos Aires. La provincia más importante de la Argentina, la provincia más poblada de la Argentina, la provincia más extensa de la Argentina, y donde es impensable gobernar desde la burocracia de la ciudad de La Plata. Y esto no habla de ningún gobierno, habla de una estructura, habla de una conformación de poder, algo que ha quedado ya atrasado en relación al tiempo y a las circunstancias. Con la diferencia a favor, en este caso, de que esa evolución técnica permite hoy a los municipios encarar cosas que a lo mejor no hubieran podido encarar tiempo atrás, y que ahora sí son posibles, y sí son cada vez más necesarias como producto de la crisis. Por eso es que yo me animaría a plantear en este caso que la cuestión de la municipalización, o la cuestión del municipio, el tema de este libro, es un punto central de lo que nosotros llamamos federalismo. Porque el federalismo no es solamente la relación entre el Estado Nacional y las provincias. El federalismo es cómo se estructura una sociedad federativamente, y en eso la relación que hay dentro de las provincias, entre los estados provinciales y los municipios, tienen también la misma importancia que pueden tener en el orden nacional el vínculo entre el Estado Nacional y cada una de las regiones o provincias que componen la Argentina. Creo que desde ese punto de vista, la aparición de este libro, además de la precisión de su contenido, tiene la virtud de la oportunidad de su aparición. Aparece en un momento justo. Hay un gran escritor francés, Victor Hugo, que en el siglo XIX decía: no hay nada más poderoso que una idea a la que ha llegado su tiempo. Este es el tiempo de los municipios, y por eso estamos acá, y muchas gracias a los actores.